¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Gracias por este tiempo de alabanza que el Señor nos ha dado, que evidentemente prepara nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y no solamente tenemos que traer nuestro corazón preparado en este momento, sino traerlo desde la casa, desde toda la semana, preparar nuestro corazón para venir a la iglesia y recibir con entusiasmo, con el corazón abierto, con ganas de obedecer la palabra de Dios que se entrega en este lugar. Vamos a orar para que podamos empezar con la bendición de Dios. Señor y Padre, gracias te damos por cada hermano, por este lugar, porque hemos podido venir a reunirnos, Señor, y abrir tu palabra. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos entender el mensaje tuyo, queremos que nuestra vida obedezca, Señor, que podamos vivir la vida cristiana como tú la has planificado para nosotros, dependiendo de ti, obedeciendo, Señor, y tú bendiciendo cuando haya obediencia en nuestra vida. Señor, gracias nuevamente por cada hermano, por cada vida, por cada alma salvada que está en este lugar. Y si hay alguna persona que no te conoce, Señor, que tú puedas tener un mensaje particular para su alma, para que pueda conocerte como Jesús, el Salvador del mundo. Señor, gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. ¿Es importante el sol? El sol es importante. Toda faceta de vida en este planeta depende del sol. Cada estación que se produce cuando la Tierra gira alrededor del sol, ¿sí?, es importante, tanto el frío como el calor. El sol en nosotros permite que la piel se mejore, permite controlar el estado de ánimo, sobre todo la depresión, permite que nuestras células trabajen con la energía del sol, nos permite aceptar y poder incorporar a nuestro organismo los nutrientes que los alimentos nos dan, ¿sí? Fortalece los huesos, fortalece los músculos. Y el sol siempre ha sido venerado en distintas culturas. Lo tuvieron como un dios, pero es solamente parte de la creación de Dios. Y sigue siendo importante porque la vida en nuestro planeta depende de él. Ahora, el sol no siempre existió. En el universo hay oscuridad. Hay distintas galaxias, es verdad, y cada una tiene su sol. Pero nosotros podemos entender a través de la palabra de Dios que todo el universo estuvo a oscuras. Dios creó el cielo y la tierra. Si leemos Génesis 1, dice así: en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Una tierra desordenada, vacía y oscura. No estaba el sol todavía. Versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Creó el sol. Y a las tinieblas llamó noche. Entonces vemos que la tierra estaba en un caos, desordenada, vacía y en total oscuridad. Cuando Dios dispone crear el sol, y si seguimos leyendo Génesis 1, vamos a ver que ahí empieza el orden. Ahí empieza Dios a ordenar la tierra una vez que creó el sol. Se separan las aguas de la tierra y luego empieza la creación por parte de Dios de cosas nuevas y de diversidad de vida. Ahora, hermanos, esto que hemos leído, ¿a qué le hace recordar? ¿A qué le hace recordar esto que hemos leído? ¿Alguien se anima a decirlo? Esto nos hace recordar a nuestras propias vidas. A nuestras propias vidas. Y vamos a ver por qué.
Porque antes de la llegada de Cristo a nuestras vidas también estaban en desorden, en la oscuridad y en caos. ¿Es así o no? Desorden en distintas áreas de nuestra vida. Y muchas veces rozando el caos total. Pero llegó Cristo, la luz verdadera, y ahí empezó a cambiar todo. Muchas cosas a partir de la llegada de Cristo se empezaron a ordenar. ¿Es así o no, hermano? Se empezaron a ordenar. Cada cosa empezó a tomar su lugar, su importancia. En Cristo tenemos cosas nuevas. Empieza a haber diversidad de bendiciones en nuestra vida, de las que nosotros podemos disfrutar. Cristo, la luz verdadera. Es como nuestro sol espiritual. Antes de Él no había nada, no había vida en nosotros. Ahora tenemos todo en Él. Yo recién leí una definición, una comparación de Cristo, y dije, nuestro sol espiritual, porque realmente lo es. Todo en nuestra vida tiene que dar vuelta alrededor de Él. Ya no más desorden. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Él debe reinar en nuestra existencia. Él ilumina todo lo que somos. Y todo debe girar alrededor de Él. Así como el sol da vida a la tierra, también nuestro Señor nos permite respirar aires distintos. El sol controla la vida en la tierra. Jesús controla nuestra existencia. Nos permite alimentarnos de un alimento especial, y solamente ese alimento sacia nuestro corazón. Nos permite tener acceso a un agua distinta, un agua celestial, un agua que realmente quita la sed de nuestra alma. Todo es bendecido a través de Él, nuestro sol espiritual. Hermanos, tenemos que empezar a ver al Señor Jesús como la provisión divina de Dios para saciarnos completamente. Y es justamente lo que dice Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él. No necesitamos nada del mundo. Estamos completos en Él. Piénselo, medítelo, guárdalo en su corazón. No necesitamos nada del mundo. Lo que necesitamos es vivir a Cristo en plenitud. Él es la persona que llena nuestro corazón. No necesitamos, estamos completos en Él. Necesitamos aprender de Cristo y hacerlo el centro de nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Que cada faceta de nuestra existencia dé vuelta alrededor del Señor. Usted y yo necesitamos solamente la persona de Cristo Jesús en nuestra vida. Y vosotros, ¿qué cosa? Estáis completos en Él. Completos en Él. En Él está todo el potencial para que nuestra vida viva en plenitud. Andando en sus caminos, cumpliendo su propósito. Sin necesidad de recurrir al pecado para darle un poco de sazón a nuestra vida. No necesitamos del pecado. No necesitamos de la concupiscencia. Necesitamos hacer que Cristo sea el sol de nuestra vida. No necesitamos del mundo y todo lo que el mundo trae.
Y no hablo del mundo como geográfico, sino de la influencia del mundo, que nos hace creer que lo que está mal en realidad está bien. Para sentirnos que vivimos ATR, como dicen algunos, a todo ritmo. No necesitamos del mundo para vivir completos y cumpliendo su voluntad. Vosotros estáis completos en Él. Significa que el equilibrio y el orden en nuestra estructura pensante, dado por Dios, cuando Cristo es el centro, ¿sí?, nos va a permitir andar en los caminos de Dios, hacer foco en la voluntad de Dios. Cuando Jesús no es el centro de mi vida, no es el sol de mi vida, no puedo cumplir y tener la más mínima idea de cumplir la voluntad de Dios, porque no es el centro. Sus propósitos no son los míos. Los intereses de Dios no son los míos. Cuando Jesús es el centro de mi vida, puedo cumplir su voluntad y estar preparado para lo que Él me llame. ¿Es así, hermanos? Como seres renacidos espiritualmente, solo en Cristo vamos a encontrar la llenura del alma. Solo en Él vamos a encontrar la llenura del alma. Y ese gozo indescriptible, a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Bendiciones espirituales que podemos gozar cuando decidimos morar cerca de Dios. Así como el mundo necesita el sol para vivir, nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo y declararlo Señor de nuestra vida. Que Él sea nuestra luz diaria. Y así como el sol controla cada aspecto de la vida, quiero referirme a algo tan importante que Jesús dijo y que es primordial para nosotros. Está en Juan 8:12 y dice así: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es verdadera luz que ilumina. A mi mente viene de pronto cuando leo este versículo, imagino un cuarto en total oscuridad. No se ven formas claramente, no se ven siluetas, no se ven objetos. No puedo definir qué hay delante mío o qué hay dentro de ese cuarto. Pero cuando yo enciendo una luz, la oscuridad se va y puedo empezar a notar qué hay en esa habitación. Con claridad. Puedo ver realmente la forma de la silueta, los objetos. Discernir colores. Cuando Jesús es la luz de nuestra vida, también vamos a empezar a discernir cosas, entender cosas. Ya no vamos a estar en la oscuridad. Jesús, la luz de la vida. Y vamos a ver qué implica que Jesús sea la luz de la vida. Tener a Cristo como la luz verdadera en nuestra vida implica tener la sabiduría y la revelación para conocer y comprender a Dios. Y todo lo demás que hayamos tenido en conocimiento de Dios queda muchas veces como una fábula, como algo sin importancia. Porque la luz de Dios nos remite a la palabra de Dios, donde Dios se revela. Y ahí vamos a ver que Dios no es malo, sino que es un Dios bueno, que dio a su amado Hijo a morir en la cruz del Calvario, que revela propósitos a sus hijos,
que ama, que se duele, que se contrista. Un Dios que guía, un Dios que prohíbe, un Dios que bendice, que tiene misericordia, que es bueno. Eso es tener la luz de Dios en nuestra vida, conocer a Dios en sus distintos aspectos. Vamos a empezar a la luz también de la palabra de Dios. Conocer lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces, por no leer la palabra de Dios, no vemos claros los límites entre lo bueno y lo malo. Simplemente vivimos y llevamos las consecuencias de nuestro desconocimiento por creer que lo malo es bueno y muchas veces también que lo bueno es malo. Vamos a empezar a conocer los caminos correctos de Dios y vamos a empezar a conocer a nuestro enemigo Satanás, cómo obra, cómo nos tiene trampas diariamente. Y vamos a aprender a dejar de ser esclavos de este jefe maligno. ¿Se entiende? En otras palabras, Jesús, irradiando vida en nosotros, es tener la sabiduría y el conocimiento de lo que Dios pide y quiere. ¿Usted sabe lo que Dios pide? ¿Usted sabe lo que Dios quiere? Jesús lo revela. Él es la luz del mundo, la luz verdadera, la luz que trae vida. En Él tenemos el discernimiento dado por el Espíritu Santo. Y también podemos ver la paz y la bendición que sentimos cuando realmente tenemos la conciencia tranquila de que elegimos los caminos de Dios. No son mis caminos los importantes, no es mi pensamiento lo importante, son los pensamientos de Dios. ¿Cuántos, vamos a hablar con sinceridad, cuántos hay hermanos que muchas veces desean y anhelan irse al mundo para vivir realmente la vida? Deseamos saltar el corral, porque lo del mundo es más atractivo. Y metemos la pata hasta el cuello. Hermanos cristianos cuyas vidas han sido destruidas por la infidelidad en el matrimonio. Hermanos cristianos que han decidido dejar el rebaño e ir tras sus concupiscencias, porque hay que vivir la vida, es una sola. Eso te dice el mundo. Cuando Jesús nos enseñó que la vida verdadera está en Él, no en lo que el mundo me inculca. Qué hermoso es cuando caminamos por caminos aprobados por Dios. Cuando morimos al yo, cuando realmente nos convertimos en discípulos de Dios, que llevan a la práctica lo que aprenden. Dice 2 Corintios 4:6, versión Reina Valera 1960. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación ¿de qué? Del conocimiento en nosotros, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo lo que significa es que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios hace que de las tinieblas, que por encima de las tinieblas, resplandezca la luz de Cristo, la luz de la sabiduría. Que resplandezca esa luz que nos va a dar el conocimiento de Dios. Esa luz que va a resplandecer por encima del pecado más grosso. Esa luz que va a resplandecer por encima del pecado más imperdonable. Por encima de ese pensamiento tan duro
que muchas veces tenemos las personas. No me interesa nada de Dios. Esa luz espiritual en nuestros corazones nos da el conocimiento, la apertura para el conocimiento de Dios y de su voluntad, pero a través de Jesucristo. O sea que la iluminación vino a través de Jesucristo. Por eso podemos conocer a Dios. Cristo abrió los ojos de nuestro entendimiento espiritual y físico, ¿por qué no? Para que podamos conocer lo que de otra manera sería realmente difícil de conocer. Ahora la Biblia enseña que cuando aceptamos a Cristo como Salvador, nos convertimos en ¿qué? Hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, significa, de ser hechos hijos de Dios. Pero la cosa no termina ahí. La Biblia también nos da un nivel más de autoridad por mérito de Cristo. Dice 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, del 5 al 8, dice así, porque todos vosotros sois hijos de luz, no solamente hijos de Dios, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Significa seamos cuerdos, atentos. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Este párrafo nos enseña que aparte de ser hijos de Dios, somos portadores de luz. Somos hijos de luz. Y nos habla de estar preparados para una guerra que ya es existente. Una lucha que ya es existente, que es la lucha por llevar el Evangelio. Debemos pensar sobriamente. Llevar la palabra de Dios. Hijos de luz, preparados como buen soldado de Cristo, llevando la luz del Evangelio. Ahora, recordemos ese versículo que dice, que habla de que tu palabra es lumbrera a mi camino. Quiere decir que la palabra de Dios ilumina mis pasos, ilumina mi vida, mis decisiones. Y este versículo es apoyado por el Salmo 119, 130, que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando yo abro la palabra de Dios, estoy alumbrando, no mi luz, sino la luz de Dios. Hace esta iluminación, hace entender a los simples. Quiere decir que las personas que no conocen a Cristo empiezan a entender quién es Dios y lo que Dios está haciendo. La exposición de tus palabras alumbra. No cometamos el error de creer que nuestras palabras son las que van a convencer a una persona de pecado. Que nuestras palabras, por más bonitas que sean y las elijamos lo mejor posible, van a ser de bendición. Lo que bendice, hermano, y alumbra es la palabra de Dios. Si usted va a una iglesia donde no se lee la palabra de Dios, no hay iluminación de Dios. Así de simple. Porque la palabra de Dios es categórica. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Cómo podemos conocer a Dios si la Biblia no se abre? Si no se enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que permite que las tinieblas huyan, que el desconocimiento huya, que la ignorancia huya,
Que las piedras del corazón se caigan, se quiebren. Que hasta el corazón más duro se vuelva tierno. Dice en Hebreos 4:12 que la palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Quiere decir que la palabra de Dios penetra aunque no queramos. Y va a producir cambios en tu vida y en la de cualquier persona, aunque no queramos. La palabra de Dios muestra el error y muestra la verdad. Ilumina. No hay oscuridad. Te está diciendo las cosas como son. O lo tomás o lo dejás. ¿Lo crees o no lo crees? La palabra es viva y eficaz. El Espíritu Santo la utiliza como su espada y empieza a revelar dentro de nosotros lo que nadie conoce. Y hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo vivir según la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea que no podemos dejar la Biblia de lado, la palabra de Dios. Qué hermoso que es cuando compramos una Biblia, toda doradita, olor a nuevo. Pero hermanos, hay que leerla, porque la Biblia no es el libro físico el que tiene poder, sino es la palabra de Dios que está escrita adentro, la que cambia nuestras vidas. ¿Sí? Veamos esta imagen. Habla sobre la refracción de la luz. Cuando el sol ilumina, pero a la vez se da ya sea una lluvia, o en este caso experimentalmente un prisma transparente, ¿sí? Al atravesar la luz solar, ese prisma, se produce la refracción de la luz, la descomposición de la luz. La luz es blanca, pero está formada por distintos colores esa luz blanca. Hermanos, cuando a tu vida, a tu corazón, qué bueno sería que al llegar la luz de Dios, de alguna manera seamos tan transparentes como para mostrar al mundo las distintas características de Dios. Que a través de nosotros podamos mostrar que Dios no solamente es un Dios creador, sino también es un Dios que ama, un Dios que bendice, un Dios que es justo, un Dios que es juez, un Dios que es misericordioso, bondadoso, que es salvador. Pero hermanos, tenemos que recibir la luz de Dios en nuestra vida. Y ser transparentes, sin pecado, sin mancha. Vivir en santidad para que se vea la diversidad de Dios, ¿sí? En las personas. Amén. ¿Qué debo hacer entonces con la Escritura? ¿Debo exponerla? ¿Debo hablarla? ¿Debo darla a conocer? Es la única forma que las almas se salven y que haya vidas cambiadas. Mi vida cambió cuando dejé a Cristo obrar en mi vida a través de su palabra. Cuando empecé a creer lo que Dios me decía. Si no, no puede haber cambios. Si mi corazón es duro, no va a haber cambios. Pero cuando yo en mi interior decido recibir el mensaje y decir, Señor, Dios poderoso, tenés razón, no sirvo. Hay pecado en mi vida, te necesito. Ahí es donde empieza a hacer el clic y empieza a cambiar todo. Cuando decimos, Señor, te pido perdón de mis pecados. Y si ya reconocemos, mirá, el pecado, te lo confieso. No te lo oculto, te lo confieso.
Ahí donde la luz de Dios me empieza a iluminarme y a mostrarme qué debo hacer. Hermanos, que la luz de Dios, es Jesús mismo, la luz verdadera, la luz de la vida, nos guíe siempre y podamos hacer nuestro aporte, ¿sí?, como hijos de Dios, a la causa del Señor, para que almas pasen de muerte a vida. Amén.